Mi nombre es Amanda Parker y estoy casada con un hombre increíble llamado Mark y tenemos una pequeña Lily. Quien es la luz de nuestras vidas, pero cuando tenía 18 cosas no eran tan perfectas como las fotos que acababa de tomar. Me gradué de la escuela secundaria y debería haberlo hecho. Ha sido uno de los días más felices de mi vida. En cambio, ese día terminó siendo el momento en que todo se derrumbó conmigo. Madrastra Sandra y mi hermano Ian fue justo después de la graduación ceremonia. Todavía llevaba mi birrete y vestido cuando Sandra me llevó aparte con esa sonrisa falsa y tensa que siempre tenía cuando estaba a punto de dar a luz. A un bebé. Mala noticias, Amanda dijo casi dulcemente. Yo necesito que sepas que el fondo universitario, el padre que dejaste atrás, no será tuyo después de todo. Así sin más, sin explicación, sin empatía. Simplemente lo dejé tal como estaba. No es gran cosa. Me quedé congelado mirándola tratando de proceso. ¿Qué quieres decir? Le pregunté a mi papá, él mismo me había hablado de ese fondo. Sandra me lo instaló cuando era niña, ni siquiera se inmutó, simplemente se encogió de hombros. Como si estuviera hablando bien del clima. Ian y yo hablamos de ello y pensamos, sería mejor si el dinero se fuera hacia algo más el práctico. Ian tiene un plan para ello. Honestamente, Amanda siempre ha sido más de un soñador. La universidad puede no serla lo mejor para ti. No podía creer lo que estaba escuchando, que Ian siempre había sido el Golden Child y Sandra lo trataron como no podía hacer nada malo, pero esto era el siguiente nivel en el que el dinero era. Para mi papá quería que yo fuera a la universidad, dijo mi voz temblando. Ian se acercó claramente. Está escuchando a escondidas y, por supuesto, Amanda intervino. Cálmate, sabes que lo haré. Haz buen uso de ello. Estoy pensando en invertirlo, iniciar un negocio. Papá han querido que seamos inteligentes al respecto. Además, puedes simplemente solicitar préstamos como todos los demás. Si la universidad significa tanto, te lo dijo tan casualmente como si fuera yo, deberías simplemente darme la vuelta y aceptarlo. Mis manos temblaban y mi corazón estaba golpeando en mi pecho. No puedes simplemente tomar. ¿Qué es mío que me roban? Grité. Sandra miró a su alrededor visiblemente avergonzada. Que estaba haciendo una escena. Y si se baja la voz, Amanda. Esto es un negocio familiar. Estás siendo dramático. Quise gritar, pero en vez de eso me alejé de toda la graduación. El día se volvió borroso después de eso. Recuerdo estar sentado en mi habitación esa noche mirando al techo preguntándose cómo todo había salido tan mal, que mi padre había fallecido el año anterior y él siempre ha sido mi roca. Sin él me sentía como si Sandra y Ian tuvieran todo el poder, y al día siguiente estaba completamente solo. Intenté sacarlo a colación de nuevo con la esperanza de Sandra podría reconsidere. Ella simplemente puso los ojos en blanco y dijo: Amanda, ya eres adulta, es hora de crecer y resolver las cosas para ti mismo. Ese dinero se está utilizando para la familia, que incluye Ian. Cuando se lo conté a Mark más tarde, él era mi novio en ese momento. Estoy furioso porque no pueden hacerte eso. El fondo estaba destinado a tu futuro, pero legalmente no sabía que podía hacer. La cuenta estaba a nombre de Sandra y sin mi papá no tenía por quién luchar. Mark se ofreció a ayudarme a resolverlo, pero le dije que lo dejara ir. No lo hice. Quiero luchar una batalla perdida y hacer las cosas empeoraron aún más, así que lo dejé pasar, o al menos pretendí en el fondo haber cometido un error. Me prometí a mí mismo que les demostraría que estaban equivocados, les mostraría que puedo tener éxito sin su ayuda. Los siguientes años fueron duros. Para decirlo menos, trabajé varias veces, trabajos a tiempo parcial solo para sobrevivir mientras tomando clases en un colegio comunitario. Yo no podía permitirse ir a una escuela de 4 años. Entré a la universidad inmediatamente, pero estaba decidido a terminar mi carrera incluso si tardó el doble. Mientras Ian estaba disfrutando al máximo, había comenzado un negocio. Eso fue realmente solo una forma elegante de diciendo que estaba malgastando el dinero. Sandra se jactaba de él constantemente, diciendo cosas como que tu hermano es tan ambicioso. Deberías aprender de él. Me enfermó. Mark estuvo a mi lado. Todo esto me animó a seguir adelante, aun cuando sentí ganas de rendirme por ella vez que me transferí a una universidad. Eran comprometida. Recuerdo la reacción de Sandra cuando ella se enteró. ¿Estás seguro de que estás lista para el matrimonio? Amanda, es una gran responsabilidad y todavía estás pensando fuera de tu vida. Ella lo dijo con ese mismo tono condescendiente. El tono que siempre usaba. Era como si yo fuera alguien. Por supuesto, el niño despistado. Ian intervino. Con eso sí, quizá deberías
Concentrarte en tu carrera si es que se le puede llamar así, quería responderle, pero solo sonreí y dijo: no te preocupes por mí, estoy haciendo. Estuvieron muy bien esos años en la universidad. Algunos de los momentos más difíciles de mi vida fueron haciendo malabarismos constantemente con las clases de trabajo y tratando de mantener mi cabeza fuera del agua la mayor parte del tiempo. Días apenas tuve tiempo para comer bien comida. Trabajé por las tardes en una cafetería y fines de semana en una librería, y en entreturnos me dediqué a estudiar donde quiera que pudiera. Me sentía como si estuviera vivir en piloto automático, solo trabajando día a día. Después del día había noches en las que lloraba frustración preguntándose si realmente lo fue, vale la pena. Pero cada vez que pensaba en al dejar de fumar, escuchaba la voz de mi padre en mí. La cabeza me recuerda porque comencé en él. El primer lugar donde podría haber estado ese fondo me lo robaron. Pero no pudieron llevárselo lejos. Mi determinación no fue solo la tensión financiera que lo hizo difícil, era el peso emocional del sentimiento, completamente sin el apoyo de mi propio la familia. Sandra y Jan nunca se registraron en mí ni una sola vez, de hecho, actuaron como si yo no existe. Sandra seguía tirando sus pequeñas fiestas en casa, alardeando de Ian y sus grandes planes mientras yo comía fideos instantáneos y raspados juntos. Alquiler. Nunca olvidaré la vez que corrí. Conocí a Jan en la tienda de comestibles recogiendo estacas caras y tuve una cesta con sopa enlatada y algo de tienda. Pan de marca. Me miró, sonrió y dijo que todavía sigue haciendo todo ese esfuerzo. Cosa de estudiantes, ¿eh? Podrías haberlo tenido. Es más fácil si simplemente juegas tus cartas. Cierto, no respondí, no podía confiar yo mismo. Puedo hablar sin explotar por mí. En el segundo año las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco conseguí aterrizar un pago pasantía en una empresa de marketing local, lo cual me pareció como un salvavidas. El pago no era mucho, pero fue suficiente para dejarme reducir uno de mis trabajos a tiempo parcial. Además, me dio experiencia en el mundo real, y por primera vez comencé a sentir como si estuviera construyendo algo para mi futuro. Pero incluso entonces no fue fácil para mí. Los días eran un borrón de madrugada, clases por las tardes en la pasantía y noches dedicadas a estudiar o trabajar por turnos en la cafetería. Mi vida social era inexistente y estaba constantemente agotado. Uno de los puntos más bajos llegó cuando mi computadora portátil murió una semana antes de los exámenes finales. No tenía dinero para reemplazarlo, así que tomé prestado uno viejo de un amigo. Era tan lento que solo abrir el documento tardó una eternidad. Recuerdo estar sentado en la biblioteca del campus a medianoche intentando terminar un trabajo que debía entregarse el día siguiente, y simplemente desmoronándome. Quería gritar por la injusticia de todo esto, pero entonces pensé en Sandra y Jan, cómo probablemente se reirían si me vieran luchando, y eso me dio el empujón que necesitaba. Necesitaba seguir adelante. No iba a hacerlo, déjenlos ganar. No fue solo la falta de el apoyo de Sandra y Jan, fue ella forma en que se desviarían de su camino para humillarme, especialmente delante de otros. Tuvieron una cena de acción de gracias. Nunca lo haré. Olvidé que recién había empezado la universidad, no había planeado ir, pero Mark me convenció para que me presentara. Apariencias, debería haber confiado en mí instinto y se quedó en casa. Sandra estaba hospedando la mesa estaba llena de sus amigos y algunos de los contactos comerciales de Jan. Si ya sabes a qué me refiero. Todo iba bien, hasta que Jan decidió abrir en su boca, así que Amanda dijo en voz alta, sonriendo mientras se reclinaba en su silla: ¿cómo está esa glamurosa vida estudiantil que te trata? Todavía hago café con leche y raspado. Algunos de los invitados se rieron entre dientes nerviosamente, probablemente inseguro de si lo era. Bromeando sentí mis mejillas arder, pero antes podría responder Sandra intervino. Ya no seas mala, dijo ella en ese falso el tono meloso que siempre usaba cuando quería sonar magnánimo. Amanda está haciendo lo mejor que puede, todo el mundo está hecho para el éxito, ¿verdad? Fuera la forma en que lo dijo, con eso una pequeña pausa antes de hacer lo mejor que puede dejar claro lo que realmente quiere decir. Pensé que Mark era mi ancla durante esos años. Sin importar lo mal que se pusieran las cosas, siempre estuvo ahí para recordarme por qué estaba allí, empujando hacia adelante. Volví a casa de un turno de noche o la biblioteca por completo agotado. Y tendría la cena esperándolo yo, incluso si solo fuera queso a la parrilla o sobras. Hubo una noche en particular que se me quedó grabado. Reprobé un examen importante y me sentí como si todo se estuviera desmoronando. Vine en casa, dejé caer mi bolso al suelo y empecé a llorar justo ahí en el Marcos en la puerta no preguntó qué pasaba, enseguida me abrazó y me dejó. Lloré hasta que pude.
Hablar cuando finalmente dijo Amanda esto una prueba no te define, lo que estás haciendo algo que mucha gente habría querido ya, te has dado por vencido y ya puedes hacerlo, tropiezas pero no vas a caer, eres más fuerte que luego me hizo chocolate caliente y se sentó conmigo hasta que me sentí yo mismo de nuevo, no fueron solo sus palabras, fueron la forma en que creyó en mí incluso. Cuando yo no podía creer en mí mismo sabiendo que él me hicieron la espalda toda diferencia, cuando me gradué yo me sentí como si hubiera escalado una montaña, no era solo el título en sí. Era todo representé que lo había logrado a pesar de todo, obstáculos a pesar de Sandra y en completa falta de apoyo. No los invité a la ceremonia. Mark y algunos amigos cercanos estaban allí, animándome mientras cruzaba el escenario. Recuerdo haber pensado que no lo eran. Conseguir este momento lejos de para mí fue uno de los días de mayor orgullo de mi vida. La vida no mucho después de graduarme aterricé un trabajo en una empresa de marketing de tamaño mediano. No era glamoroso, pero pagaban bien y por primera vez pude respirar. El pequeño Mark y yo nos casamos el año siguiente y no mucho después de eso nos enteramos que estaba embarazada de Lily. Sentí que todo finalmente estaba llegando juntos. Sandra y Jan no escuché para ellos, era como si yo no existiera. Ellos subiendo la escalera profesional no fue fácil, pero se sintió como algo natural, continuación del coraje que había construido durante la universidad. Comencé desde abajo gestionar cuentas pequeñas que nadie más quería, trabajar duro, quedarme hasta tarde y asumí proyectos que ni siquiera estaban en mi trabajo descripción. Poco a poco la gente empezó a observar que una vez mi gerente me tomó a un lado, después de una gran presentación, y dijo: Amanda, la forma en que trataste a ese cliente es como si hubieras estado haciendo esto durante años. Tienes un verdadero talento para conectar con gente. Significaba mucho para mí, pero también me picó de una manera extraña escuchar elogios de colegas y gerentes. Gente que apenas me conocía resaltó lo poco que alguna vez recibí de mi propia familia. Me sentaba en las reuniones donde mi jefe se jactaba de mi trabajo ética o escuchaba a mis compañeros de trabajo decir cosas como que Amanda es una estrella. Ella va a lugares, y una parte de mí se sentía vacía. Me quedé pensando por qué Jan no pudo haberlo dicho algo así. ¿Por qué no pudo Sandra? He visto mi valor en lugar de todo lo que alguna vez vi. Lo que recibí de ellos fueron comentarios ambiguos, o el despido directo. Fue un vacío, una especie de tristeza al saber la aprobación que recibiría, lo que anhelaba cuando era adolescente nunca llegaría de ellos. Mi vida siguió avanzando y cada paso me sentía como si finalmente estuviera construyendo algo sólido. Después de unos pocos años en la empresa conseguí un ascenso al gerente de cuentas que supervisa un equipo de el mío. Se sentía surrealista hace apenas unos años. Hace tiempo me costaba pagar comestibles y ahora estaba sentado en reuniones con ejecutivos presentándolas estrategias que había desarrollado Mark. Eran la animadora más grande de todo cuando conseguí el ascenso, con el que me sorprendió una pequeña cena en casa, solo nosotros y algunos amigos cercanos. ¿Que te has ganado esto?, dijo levantando su copa para brindar. Yo, nadie lo merece. Más o menos al mismo tiempo recibimos. Lily llegó al mundo en el momento en que la sostuve. Ella por primera vez. Todo lo demás se desvaneció. Recuerdo mirar la carita pequeña y pensando: voy a hacer. Asegúrate de que siempre te sientas querido y apoyado, no importa ser madre, agregó, una capa completamente nueva de alegría y propósito a mi vida. Pero mientras mi mundo se estaba iluminando, Sandra y Jan estaba empezando a los grandes planes de Jan se habían desmoronado, su negocio se hundió y Sandra, que tenía siempre se enorgulleció de su socialización. El estado de repente parecía menos seguro. Los susurros comenzaron a extenderse. Estaba pasando apuros económicos. Jan regresó, viviendo en casa con Sandra. Nunca lo haré. Olvidé el día que me encontré con Jan y Sandra en el supermercado. Habían pasado años desde que había visto a cualquiera de ellos y honestamente no estaba preparado para cómo se veían diferentes. Estaba en el pasillo de productos orgánicos eligiendo un poco de queso elegante para la cena. Mark y yo era la anfitriona. Lily estaba en el carrito balbuceando sobre algo cuando doblé la esquina y casi chocó con ellos. Jan estaba empujando un carrito con solo unos pocos artículos, principalmente comida enlatada y una bolsa de arroz. Y Sandra lo seguía de cerca, mirándolo desgastado y más viejo de lo que jamás había visto su Amanda. Sandra dijo que su voz era una mezcla de shock y incomodidad. Jan miró hacia arriba y su expresión se endureció cuando me vio. Al principio no sabía qué decir. Parado allí con mi carrito lleno de Lily, una tienda de comestibles de alta gama, riéndose en su asiento mientras parecían estar apenas raspando
Sandra intentó reúne tu sonrisa falsa habitual, luciendo bien, dijo. Sus ojos se movían rápidamente. A mi carrito Jan simplemente gruñó. Claramente también orgulloso de decir cualquier cosa. Si las cosas han ido bien, yo respondió casualmente sin querer frotarlo. Pero no puedo ocultar la satisfacción que siento en ti, que era un marcado contraste con ella. Última vez que nos cruzamos fue en una tienda de comestibles cuando yo era el único luchando. Jan estaba haciendo alarde de su éxito. Después de eso corriendo las cosas cambiaron de repente. Sandra y Jan estaban tratando de volver a mi vida. Empezó con pequeñas cosas. Sandra llamando para registrarse o enviarme mensajes incómodos en las redes sociales medios. Hola Amanda, solo quería ver cómo lo estás haciendo. Ha pasado tanto tiempo que ella nunca mencionó directamente nuestro encuentro en el tienda de comestibles, pero el momento era demasiado obvio para ignorar a Jan. No fue tan sutil. Me envió un texto no mucho después de hey hermana, deberíamos nos vemos en algún momento. Tengo algunas ideas, me encantaría pasar por tu casa primero. Los ignoré, no confiaba en ellos. Intenciones y honestamente todavía estaba demasiado amargo para entretenerse con la idea de reconectando, pero no detuvieron a Sandra. Comenzó a llamar a Mark bajo el pretexto de ser una madrastra preocupada preguntando sobre Lily y cómo estábamos. Mark, siendo la persona de buen corazón que le dicen, tal vez estén tratando de hacerme enmienda, no estaba tan seguro de que se sintiera menos como interés genuino y más. Como habían visto lo bien que lo estaba haciendo, quería aferrarse a una parte de mí que quería enfrentarlos directamente, pero una parte de mí tenía curiosidad por ver hasta dónde llegarían. Era una tranquila tarde de sábado. Cuando entré en el camino de entrada y vi a Jan y Sandra de pie frente a mi casa, al principio pensé que estaba imaginando cosas que parecían fuera de lugar, personajes en la escena equivocada de una película. Sandra agarraba su bolso con fuerza, su rostro se tensó. Mientras Jan estaba de pie con sus manos en los bolsillos mirando hacia todas partes, pero Mark y Lily estaban en el zoológico con sus padres, así que era solo yo. No pude ir con ellos porque tuve que terminar algunas cosas en la oficina para una reunión importante a la que iba a llevar el lunes. Suspiré, ya preparado yo mismo por lo que sea que esto fuese. Como yo salió del coche y la cara de Sandra se iluminó, con esa sonrisa tan ensayada que tengo. Sabía demasiado bueno, Amanda. Qué coincidencia lo que dijo, como si no hubieran estado esperando allí. Propósito. Jan me dio un asentimiento rígido, todavía evitando los ojos contacto. ¿Qué haces aquí?, preguntó francamente. No estoy de humor para cortesías. Sandra hizo un gesto con la mano con desdén, como si mi pregunta no lo hiciera asunto. Solo pensamos que pasaríamos a verte. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no crees? Sandra se quedó callada, pegada a su sonrisa ensayada, la que solía tener suavizar las malas noticias o manipular a las personas en hacer lo que ella quería. Amanda, cariño, hemos estado pensando en cómo tu papá estaría orgulloso de ti. Lo hiciste muy bien. Mira esto. Hermosa casa la que realmente has construido, algo increíble. Me quedé en silencio con los brazos cruzados. No me estaba enamorando de ella. Adulación. Después de un momento incómodo silencio, Jan se aclaró la garganta. Por fin me miraste. Sí, ¿Qué, Sandra? Lo que está diciendo es que nos hemos topado con un momento difícil. Las cosas no han sido fáciles. ¿Sabes? ¿Mala racha?, pregunté entrecerrando los ojos. ¿Qué significa eso? Exactamente. Sandra miró a Jan como si él había saltado demasiado rápido. Oh, es nada demasiado serio. Solo algunos asuntos financieros. El negocio de Jan no funcionó del todo bien, salió como esperábamos y bueno, lo he pasado bien. Recientemente han surgido algunas facturas médicas. Somos solo, ¿cómo puedo decirlo?, un poco. Estoy corto de dinero en este momento y yo presionado, ya sintiendo dónde estaba esto. Jan se movió incómodamente y pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos. Un poquito. Algo que nos ayude a volver a la normalidad. Los pies te ayudan, repetí incrédulo. ¿Me estás pidiendo dinero?, que me dio Sandra un suspiro exagerado, su sonrisa falsa dejando caer a Amanda. Lo haces sonar así duro. No es como si estuviéramos pidiendo solo por caridad, lo estás haciendo muy bien. Está claro que te lo puedes permitir. Ni siquiera lo preguntaría si no fuera así. En realidad necesario, hice eco sintiendo el calor sube por mi pecho. ¿Quieres decir cómo fue necesario? ¿Robarme la universidad fondo o decirme que nunca llegaría a hacerlo? Algo es esto de esos artículos de primera necesidad. La mandíbula de Jan apretado. Eso no es justo, Amanda. Lo hicimos lo que pensábamos que era mejor en ese momento. Soltó una risa aguda. ¿Mejor para quién, Jan? Para ti, para Sandra. Ciertamente no para mí. Sandra se puso una mano en el pecho como si yo le dio una bofetada a Amanda. ¿Qué es antigua historia?
No podemos simplemente dejar eso atrás. Estamos aquí ahora tratando de enmendarlo. La familia no significa nada para ti. Familia. Te devolví la voz. Te levanté. Significa la misma familia que me dejó valerme por mí mismo, que se burló de mí por luchando por la universidad, que nunca levantaste un dedo para ayudarme. Tienes que descaro aparecer aquí y tirar la palabra familia alrededor del rostro de Jan. Se volvió rojo y su tranquila fachada empezó a agrietarse. No estás siendo razonable. Tienes todo ahora: una casa, un marido, un gran trabajo. Solo pedimos un poco de ayuda. Nos debes tanto. Debo, dije. Yo no te debo nada. Todo lo que tengo construido por mi cuenta sin ningún agradecimiento a ninguno de los dos de ti, y ahora crees que puedes simplemente entrar aquí y hazme sentir culpable para que te dé tu dinero. No es una oportunidad. La máscara de Sandra de la cortesía finalmente se me escapó. No puedo creerlo. Si se o ella, después de todo, lo hemos hecho por ti. Lo hemos hecho por mí, interrumpió riendo amargamente. ¿Qué has hecho exactamente por mí, además, haciéndome la vida más difícil a cada paso? Jan perdió los estribos por completo. Eres un mocoso egoísta e ingrato. Te dimos un techo sobre tu cabeza y así es como lo haces pagar. Nosotros. Los miré atónito por su audacia. Sal de mi propiedad, dije, mi voz fría. Ya terminé con esta conversación. Los ojos de Sandra se entrecerraron y ella se inclinó con su voz goteando con venom. Algún día te arrepentirás de esto, Amanda. Nos necesitarás y no estaremos allí. Retrocedió abriendo la puerta de mi casa. Buena, me ha ido muy bien sin tú. Mientras caminaba hacia la puerta, Sandra soltó una risa amarga. Bien, Amanda, quédate en tu caballo alto. Pero no lo olvides de dónde vienes. No eres nada sin ese título elegante, y somos los que se aseguraron de que tuvieras un techo tu cabeza para llegar tan lejos. Deberían agradecernos, intervino Jan, voz que gotea rencor. ¿Crees? Eres mucho mejor que nosotros ahora. No. Tú con tu pequeña familia perfecta y tu linda casa. No se quede muy la vida cómoda de Amanda. Tiene una forma de derribando a gente como tú. Me detuve en seco y me giré para mirarme. Una última vez, tienes razón. Vida tiene una forma de derribar a la gente. Debes saber que eres una prueba viviente de ello. Que entré cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Incluso desde dentro podía oír a Sandra murmurando enojada mientras se alejaron desagradecidos. Después todo lo que hemos hecho por ella. Ella lo hará, regresarán arrastrándose un día. Pero como las voces se desvanecieron, todo lo que sentí fue alivio. Por la primera vez en años que realmente comprendió el poder de cerrar una puerta literal y figurativamente, y sabía que me quedaría cerrado aproximadamente un año después. Mark y yo llevé a Lily a un parque de diversiones. Fue un hermoso día, cielos azules, risas por todas partes y el olor a palomitas de maíz en el aire. Lily estaba estático, apuntando a cada viaje y rogando por ir en el rodillo. Montañas rusas hacia las que nos dirigíamos, los puestos de comida. Cuando lo vi, Jan, él estaba saliendo de un baño público, llevaba un uniforme descolorido del parque y sostenía un trapeador y un balde. Por un momento no lo hizo vernos, tenía la cabeza gacha y miraba agotado. Su hombro se desplomó, pero luego, a medida que nos acercamos, él levantamos la vista y nos quedamos congelados. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante pude ver los restos del naufragio. El reconocimiento y la vergüenza sobre mi cara. Antes de que pudiera decir algo, giró sobre sus talones y se alejó empujando el cubo de la fregona delante de él tan rápido como pudo. Su postura fue rígido, como si estuviera tratando de aferrarse a un poco de orgullo. Simplemente me quedé allí parado viéndolo desaparecer entre la multitud. Mark notó mi pausa y me miró. ¿Todo bien?, preguntó y asentí, forzando lentamente una sonrisa. Por el bien de Lily, sí, vamos a buscar ese algodón de azúcar. De pie mientras salíamos del parque ese día, yo no podía dejar de pensar en Jan. Viendo a él le gusta así evitarme la vergüenza me trajo un torrente de recuerdos. Insulta los comentarios despectivos, años de ser tratado como si fuera menos que nada, y Sandra siempre ahí para apoyarlo, para torcer un poco el cuchillo más profundo. Por tanto tiempo que había llevado él, el peso de sus palabras les permite hacerme siento pequeño, pero ahora se sentía diferente. Miré a Mark sosteniendo la mano de Lily mientras charlaba sobre ella paseos favoritos y sonreí. Era a mí la vida. Ahora es un esposo amoroso y brillante, hermosa hija, una carrera en la que había trabajado. Fue muy difícil construir todo lo que logré. Había prescindido de ellos. Y la mejor parte, ya no necesitaba su validación. Habían pasado años intentando desgarrarme abajo, pero aquí estaba yo feliz, exitoso y rodeado de gente que realmente me amaba. Pensé en cómo Sandra y Jan, las vidas se habían desenredado y por un momento yo sentí un destello de lástima.
pero no fue así. Por mucho tiempo habían tomado sus decisiones y estaban viviendo las consecuencias. Había pasado suficiente tiempo de luto por la familia que desearía tener. Ahora estaba centrado en la familia que había construido. Uno que importaba. Mientras caminábamos hacia el auto, Lily tiró de mi brazo atrayéndome hacia ella. La emoción por el día me hizo sonreír, al verla sintiendo nada más que gratitud por la vida que tenía ahora.